El narco que financiaba telenovelas, la historia que Televisa enterró, un capo del narcotráfico con 25.000 millones de dólares. Visitó en persona las oficinas de uno de los programas más vistos de México. Nadie habló de eso hasta hoy. La pregunta que nadie hacen, hay una pregunta que los mexicanos llevan décadas sin poder hacer en voz alta. ¿Quién pagaba todo aquello? Las telenovelas más vistas del continente, los programas con presupuestos imposibles, las fiestas que nadie debería poder costear con un simple sueldo de conductor de televisión. ¿De dónde venía el dinero real detrás de la pantalla? La televisión mexicana en los años 90 era un espejo que mostraba exactamente lo que le convenía mostrar y oscurecía todo lo demás. Hoy vamos a encender la luz en ese cuarto oscuro. Este es el video que nadie dentro de la industria quería que existiera. Lo que vas a escuchar en los próximos 20 minutos está documentado, está investigado, tiene nombres, tiene fechas y tiene testigos que hablaron. Bienvenido a Bajo el Hielo, el hombre que lo controlaba todo. Para entender lo que pasó dentro de Televisa, primero tienes que conocer al hombre que lo hizo posible. Su nombre era Amado Carrillo Fuentes, nacido en Navolato, Sinaloa, líder del Cártel de Juárez, el narcotraficante más poderoso que México ha tenido en toda su historia. No el más famoso, el más poderoso. La DEA y la revista Forbes calcularon su fortuna en más de 25.000 millones de dólares, acumulados en apenas 17 años de carrera criminal. Para ponerlo en perspectiva, era más rico que muchos países. Carrillo no operaba como los demás narcos, no disparaba, no intimidaba en persona, no se paseaba con armas visibles ni hacía espectáculo de su poder. Compraba aviones Boeing 727 para transportar cocaína desde Colombia. Movía literalmente toneladas. El gobierno de Estados Unidos estimó que en 1994 solo el Cártel de Juárez controlaba el 60% de toda la cocaína colombiana que entraba a Norteamérica. Pero había algo más que lo distinguía de cualquier otro narco de su época. Amado Carrillo Fuentes entendió, antes que nadie, que el dinero necesitaba disfrazarse. ¿Y qué mejor disfraz que el mundo del entretenimiento? El entretenimiento tiene algo que ninguna otra industria tiene. Mueve cantidades enormes de efectivo. Es difícil de auditar y nadie pregunta por qué una producción costó el doble de lo que debería. Carrillo lo sabía y buscó a alguien adentro. El primer cuerpo, el Pirulí. La noche del 29 de noviembre de 1987, zona residencial de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Un hombre conocido en el mundo del espectáculo como el Pirulí se levantó del sofá donde veía televisión. Su hija llegaba tarde. No traía llaves, él la esperaba. Se llamaba Víctor de Anda Iturbe. Cuando abrió la puerta de su casa marcada con el número 10 en la calle Río Norte, 5 balas lo esperaban del otro lado. Murió en el acto. Las investigaciones se abrieron en múltiples direcciones: conflictos pasionales, deudas económicas, diferencias con socios. Ninguna línea llegó a ningún lado de forma oficial, pero años después, el periodista e investigador Fabricio Mejía publicó un libro llamado Nación TV, la novela de Televisa, una investigación periodística que incluía fragmentos novelados, pero que documentó algo que nadie en México quería admitir. Según la investigación de Mejía, el Pirulí no era solo un productor de espectáculos, era el operador de la distribución de cocaína del Cártel de Guadalajara, el de Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, dentro del mundo del espectáculo en Televisa. Pequeñas botellas de coñac, eso era el método. Las drogas llegaban desde Guadalajara envueltas en ese formato discreto y se distribuían en los pasillos, las fiestas y los camerinos de la televisión mexicana más poderosa del mundo. Y cuando el Pirulí murió, alguien tuvo que tomar su lugar. Esa persona también moriría 12 años después, pero antes de llegar a eso, hay que hablar de cómo el dinero sucio llegó a la pantalla. ST Producciones, la empresa fantasma Francisco Stanley Albaitero, Paco Stanley. Si creciste en México o viste televisión en español durante los años 90, sabes exactamente quién era. El conductor más popular de la época. El hombre que podía llenar un estudio de televisión solo con su presencia.
el animador al que millones de mexicanos siguieron cada semana durante años. Pero detrás del show, Paco Stanley construyó algo más. En la colonia Roma de la Ciudad de México, Stanley fundó ST Producciones junto con su colega Benito Castro, con Salvador Villalobos, un agente del Ministerio Público Federal que también manejaba sus finanzas, y con Mario Besares como apoderado legal. ST Producciones tenía estudios de grabación, producía discos compactos, manejaba espectáculos y recibía visitas que nadie esperaría en un estudio de televisión. Pepe Cabello, amigo cercano de Stanley durante años, relató esto en el documental El Show, Crónica de un asesinato. Un día, Paco Stanley avisó a todos que vendría el señor. Llegaron 2 camionetas Suburban, un Lincoln Continental y una docena de hombres armados. Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, el narco más poderoso de México, caminó personalmente hasta las instalaciones de ST Producciones. Cabello describió el momento. Paco Stanley presentó al capo a sus colaboradores. Carrillo no volteó a mirarlo directamente. Solo dijo mucho gusto y siguió caminando. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal confirmó durante las investigaciones que existía una línea activa de investigación que señalaba que Stanley había visitado personalmente a Amado Carrillo Fuentes en Navolato, Sinaloa, al menos en 2 ocasiones. También surgieron reportes sobre un proyecto conjunto, una fábrica de discos compactos que habría servido como fachada para el lavado de activos del cártel de Juárez. Paco Stanley era, presuntamente, un prestanombres, un hombre de negocios con cara familiar que firmaba papeles, que administraba propiedades, que ponía su nombre donde el narcotraficante más poderoso del país no podía poner el suyo. El compadre Benito Castro, actor, conductor, compañero de Paco Stanley durante años. En 2023, en el documental El Show, Crónica de un asesinato, Castro dijo algo que nadie esperaba. Amado Carrillo Fuentes dio dinero para la campaña política de Paco Stanley. Dejemos que eso resuene un momento. El capo del narcotráfico mexicano más poderoso del siglo XX financió la campaña política de un conductor de televisión. El mismo Castro también reveló que él y Paco Stanley habían conocido a Amado Carrillo a través del consumo de cocaína, una sustancia que, según testimonios, Stanley usaba con frecuencia durante esa época. Cuando se le preguntó a Castro si Stanley distribuía cocaína, su respuesta fue directa. Cuando lo mataron fui a declarar a la Procuraduría y me dijeron, «¿A usted le daba cocaína, Paco Stanley?» «No, yo le daba a él». Pepe Cabello confirmó en ese mismo documental que Paco Stanley se dirigía a Amado Carrillo como el señor o compadre en conversaciones privadas. Esto ya no es especulación. Son testimonios documentados en producción audiovisual de Amazon Prime Video con personas que conocieron a Stanley de cerca y que hablaron públicamente en cámara. Pero aquí viene la parte que nadie había conectado hasta ahora. El Premier, el negocio que lo mató narrador. El 4 de julio de 1997, Amado Carrillo Fuentes entró al Hospital Santa Mónica de Polanco, en la Ciudad de México, para someterse a una cirugía plástica que cambiaría su apariencia. Las autoridades lo buscaban activamente. La DEA lo rastreaba. Necesitaba un nuevo rostro. Nunca salió vivo de ese hospital. Los médicos que participaron en la operación también murieron en los meses siguientes. Todos ellos. Con el Señor de los Cielos muerto, algo quedó sin resolver. Sus propiedades, sus negocios, sus prestanombres. Según investigaciones periodísticas documentadas y reportes judiciales, Paco Stanley administraba el centro de espectáculos Premier, ubicado al sur de la Ciudad de México, una propiedad que era del Señor de los Cielos. Cuando Carrillo murió, los herederos del cártel fueron a cobrar, querían el Premier de vuelta. Según la hipótesis más documentada por el abogado Eric Rauda en el podcast Relatos Forenses y respaldada por reportes periodísticos del Reforma y el Z de Tijuana, Stanley entregó todo. Devolvió los negocios, saldó las cuentas, pero aún así lo mataron. Y si eso te parece la historia más oscura que has escuchado hoy, espera. Porque en 2012, Televisa como institución quedó en el centro de una investigación criminal internacional. Intento de asesinato que nadie recuerda. Finales de 1998.
Paco Stanley aún estaba vivo, pero algo había cambiado. Sus amigos recordaron que en esos meses, Stanley cambió su círculo cercano, contrató más escoltas, se mostraba irritable, angustiado, diferente. Según el abogado Eric Rauda, que participó en el caso desde sus primeras horas y habló en el podcast Relatos Forenses, Stanley fue víctima de un intento de asesinato a finales de 1998. Un hombre armado se le acercó y le dijo: «Me mandaron a matarte, pero no puedo», y se fue. No fue una advertencia improvisada, fue un mensaje calculado. Alguien quería que Paco supiera que su tiempo se acababa, que tenía una deuda pendiente que ya no podía ignorar. 6 meses después, el 7 de junio de 1999, Paco Stanley salió del restaurante El Charco de las Ranas en el anillo periférico de la Ciudad de México y fue acribillado en pleno mediodía. 4 disparos en la cabeza. El país se paralizó y el caso oficial nunca llegó a ningún lado. Mario Besares, Paola Durante y el Cholo fueron detenidos, procesados y liberados por falta de pruebas más de un año después. Nadie ha sido condenado por el asesinato de Paco Stanley. El expediente de la PGJ ha sido solicitado vía transparencia por periodistas, y según la periodista Laura Sánchez Ley, las autoridades han puesto una infinidad de obstáculos para acceder a él. Lo que el dinero construye, aquí está lo que sabemos con certeza. Amado Carrillo Fuentes, el narco más poderoso de México, visitó personalmente los estudios de producción de Paco Stanley. Hay testigos que lo vieron. Hay testimonios en cámara. Paco Stanley tenía vínculos documentados por la propia Procuraduría con el Cártel de Juárez. Stanley administraba al menos una propiedad del Señor de los Cielos. Stanley murió 2 años después de que Carrillo murió, y nadie ha sido condenado por su asesinato. En 2012, 6 camionetas con los logotipos de Televisa fueron detenidas en Nicaragua transportando más de $9 millones en efectivo y rastros de cocaína. 3 de esas camionetas estaban registradas en el padrón vehicular a nombre de Televisa SADCB, y documentos con el nombre de uno de sus vicepresidentes fueron encontrados dentro de los vehículos. Nadie en Televisa fue procesado en México. No te estoy diciendo que Televisa como institución estaba controlada por el narcotráfico. Te estoy diciendo que el dinero del narcotráfico entró al mundo del espectáculo mexicano por varias puertas distintas durante décadas, y que las instituciones responsables de investigarlo decidieron no hacerlo. La televisión es el espejo que una sociedad levanta frente a sí misma, pero a veces, detrás del espejo, hay un cuarto que nadie quiere ver. Esto fue Bajo el Hielo. Antes de que te vayas, necesito que hagas algo. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? ¿El hecho de que el capo más poderoso de México visitara personalmente los estudios de un conductor de televisión? ¿Las camionetas de Nicaragua? ¿El intento de asesinato que nadie recuerda? Escríbelo en los comentarios, sin censura. Y si crees que alguien debería ver esto, compártelo ahora. Este tipo de contenido necesita llegar a personas que nunca lo buscarían. Suscríbete si todavía no lo has hecho. El próximo video va a bajar más profundo, mucho más profundo.